Jesús nos enseñó que este tipo de amor tiene el poder de sanar, restaurar relaciones y crear una sociedad más justa y compasiva. Nos recuerda que el verdadero amor debe ser constante, no algo que solo practicamos cuando es conveniente o cuando nos resulta fácil. En Juan 15:1, Él dijo: «Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado». Jesús nos invita a reflejar este amor no solo en momentos de comodidad, sino especialmente en tiempos de dificultad. La sabiduría está en entender que el amor debe ser una constante, un principio en nuestra vida, que nos guía, incluso cuando es más difícil amar. La sabiduría del arrepentimiento. El arrepentimiento es mucho más que un simple acto de remordimiento o de sentir tristeza por los errores cometidos. Es un camino profundo hacia la sabiduría y la salvación que nos lleva a una restauración genuina de nuestra relación con Dios. Este proceso implica un cambio radical, una transformación del corazón y de la vida, que va más allá de una simple confesión superficial. En las Escrituras, Jesús nos muestra que el arrepentimiento sincero es un acto esencial de restauración, en el que no solo reconocemos nuestras faltas, sino que nos comprometemos a vivir de una manera nueva, alineada con los principios del reino de Dios. En Mateo 4:17, Jesús nos dice: «Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado». Este llamado no es solo una invitación a sentir culpa, sino a hacer un giro completo en nuestra vida, a tomar una decisión consciente y deliberada de apartarnos del pecado y caminar en obediencia a la voluntad de Dios. El arrepentimiento no consiste en simplemente lamentarnos por lo que hemos hecho mal, sino en reconocer que nuestras acciones nos han alejado de Dios, y entender que la única manera de restaurar esa relación rota es a través de un cambio genuino en nuestra forma de pensar y actuar. Jesús nos enseña que el arrepentimiento es liberador, porque nos permite soltar el peso de la culpa que nos oprime y nos aleja de la paz verdadera que solo se encuentra en una relación restaurada con Él. En 1 Juan 1:9, se nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Este versículo nos da la certeza de que, cuando nos acercamos a Dios con un corazón arrepentido, Él no solo nos perdona, sino que nos purifica de toda maldad, dándonos una nueva oportunidad para vivir de acuerdo con su voluntad. El arrepentimiento, por lo tanto, no es solo un acto de humildad, sino una puerta abierta a la restauración y la paz que provienen del perdón divino. La parábola del Hijo Pródigo, narrada en Lucas 15:21-24, es uno de los ejemplos más claros de cómo el arrepentimiento puede traer restauración. Este relato nos muestra a un joven que, al vivir en pecado y apartarse de su padre, se encuentra en un lugar de desesperación y vacío. Sin embargo, cuando decide regresar y reconocer su error, el padre lo recibe con los brazos abiertos, celebrando su retorno. Esta parábola ilustra perfectamente el amor incondicional de Dios, quien no nos rechaza cuando nos arrepentimos sinceramente, sino que nos abraza, nos perdona y nos restaura. A través de este relato, Jesús nos muestra que el arrepentimiento genuino nos acerca a Dios, y que, independientemente de lo lejos que hayamos caído, siempre hay un camino de regreso hacia su amor y su gracia. Jesús, a lo largo de su ministerio, también dejó claro que el arrepentimiento no se trata solo de pedir perdón, sino de un cambio profundo en nuestra vida. El arrepentimiento implica una transformación radical de nuestro ser, un proceso en el cual dejamos atrás las prácticas y actitudes que nos separan de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 14, después de sanar a un paralítico, Jesús le dijo: «Ve y no peques más». Esta instrucción revela que el arrepentimiento no es solo una confesión de pecados, sino una invitación a vivir de manera diferente, a abandonar los hábitos destructivos y a caminar en obediencia a los mandamientos de Dios. El arrepentimiento verdadero no solo se expresa en palabras, sino en acciones que reflejan un corazón transformado por el Espíritu Santo. Además, el arrepentimiento nos permite acercarnos más a Dios, no solo en el sentido de recibir su perdón, sino también en el sentido de profundizar nuestra relación con Él. Al arrepentirnos sinceramente, abrimos la puerta a una mayor intimidad con Dios, a una conexión más profunda con su presencia. El arrepentimiento genuino transforma nuestro interior, purificando nuestras motivaciones y renovando nuestra mente, para que podamos conocer más claramente la voluntad de Dios para nuestras vidas.
Esta transformación no es algo que suceda de la noche a la mañana, sino un proceso continuo, en el que cada vez que nos arrepentimos, nos acercamos más a su santidad, y nos volvemos más semejantes a su Hijo, Jesucristo. El arrepentimiento no es solo un acto inicial, sino un estilo de vida. Es un proceso continuo de alinearnos con la voluntad de Dios y apartarnos del pecado en todas sus formas. Jesús, en su infinita sabiduría, nos invita a vivir en un estado constante de reflexión y arrepentimiento, reconociendo nuestras debilidades y buscando siempre la fortaleza en Él para superar las tentaciones y vivir conforme a sus principios. Este llamado al arrepentimiento no es una carga pesada, sino una invitación a experimentar la libertad y la paz que provienen de una vida transformada por la gracia de Dios. La sabiduría de ser luz en el mundo. Jesús nos enseñó que como sus seguidores, estamos llamados a ser luz en un mundo lleno de oscuridad. En Mateo 5 y 14, Jesús nos dice, «Vosotros sois la luz del mundo». Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Estas palabras reflejan un llamado claro y contundente a vivir de manera diferente, a no conformarnos con las sombras que acechan en este mundo, sino a brillar con la luz que Él nos ha dado. Ser luz en un mundo oscuro no es solo una metáfora, es una misión activa que implica reflejar los principios del reino de Dios en cada aspecto de nuestra vida. La sabiduría de esta enseñanza está en comprender que nuestra luz no proviene de nosotros mismos, sino de Jesús. Es Él quien ilumina nuestro corazón y nos capacita para reflejar su luz hacia los demás. Esta luz es la que transforma, sana y guía. Es una luz que no podemos generar por nuestra propia fuerza, pero que podemos ser instrumentos para llevar al mundo. Jesús, en Juan 8 y 12, afirma, «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Este es el fundamento sobre el que construimos nuestra capacidad de ser luz. Cuando seguimos a Jesús, Él ilumina nuestro camino y nos permite reflejar esa luz divina en medio de la oscuridad que nos rodea. Ser luz, según Jesús, significa ser intencionales y vivir con integridad, reflejando en cada acción los valores del reino de Dios. No se trata solo de realizar buenas obras o comportarnos de manera moralmente correcta, sino de vivir con un propósito profundo y transformador. Jesús nos llama a ser la diferencia en un mundo que muchas veces se encuentra perdido en las tinieblas de la desesperanza, el dolor y la ignorancia. Nuestra luz debe ser evidente para los demás, como una ciudad que está sobre un monte y no puede ser escondida. La luz que irradiamos no es para nuestra gloria personal, sino para la gloria de Dios. En Mateo 5 y 16, Jesús nos instruye, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Es decir, nuestras acciones, nuestras palabras, y nuestra forma de vivir deben ser un reflejo de la grandeza de Dios, de su amor incondicional y su justicia perfecta. Ser luz implica un testimonio vivo que no solo inspira a otros, sino que les dirige hacia el Creador, hacia la fuente de toda luz y esperanza. A través de nuestra vida transformada por el amor de Dios, podemos llevar esperanza a aquellos que viven en las tinieblas del sufrimiento, la confusión y la desesperación. Sin embargo, ser luz en el mundo no significa ser populares o aceptados por todos. De hecho, ser luz a menudo implica vivir en contraposición a los valores del mundo. Vivir como luz es vivir de una manera que no se conforma a las tinieblas que dominan la sociedad. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 12, 2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento». Esto implica que debemos ser transformados internamente por el poder del Espíritu Santo y renovar nuestra mente y nuestras prioridades. No podemos ser luz si seguimos las mismas costumbres, deseos y actitudes que prevalecen en un mundo alejado de Dios. Vivir como luz significa tomar decisiones que estén alineadas con los principios del reino de Dios, y no con las corrientes del mundo. En lugar de buscar la fama, el poder o el éxito a costa de los demás, la luz de Cristo nos llama a buscar la humildad, el servicio y la justicia. Nuestra vida debe ser un testimonio de amor, justicia, verdad y paz, principios que son completamente contrarios a los valores mundanos de egoísmo, violencia, injusticia y falsedad. Ser luz implica estar dispuestos a marcar la diferencia, incluso cuando eso signifique enfrentarse a la incomodidad, la crítica o el rechazo. El propósito de ser luz es ser un reflejo constante del amor de Dios.
No se trata de brillar con nuestra propia luz, sino de permitir que la luz de Cristo resplandezca en nosotros y a través de nosotros. Cuando dejamos que esa luz brille en nuestra vida, se hace visible a los demás, y entonces, somos testigos del impacto que puede tener en las personas que nos rodean. A través de nuestras buenas obras, nuestra bondad, nuestra paciencia, nuestra compasión y nuestras palabras de esperanza, podemos traer luz a aquellos que están en las tinieblas de la desesperación, la soledad o la mentira. La luz de Jesús es capaz de disipar las sombras más densas, y cuando actuamos como luz en el mundo, estamos participando en la misión divina de traer la salvación a todos los rincones de la tierra. Es importante entender que la luz no es algo que se pueda esconder. Una lámpara no se coloca debajo de una mesa, sino sobre un candelero para que todos la vean. Igualmente, nuestra vida debe ser un reflejo visible de la gloria de Dios, un testimonio de su poder transformador. La sabiduría de ser luz en el mundo está en vivir de manera pública y auténtica nuestra fe, sin temer a las consecuencias que esto pueda traer. En la cultura contemporánea, a menudo se nos insta a vivir nuestra fe de manera privada, a no hablar demasiado de Dios o de nuestras convicciones. Sin embargo, Jesús nos llama a ser audaces, a dejar que nuestra luz brille sin miedo, sabiendo que el mundo necesita desesperadamente la luz que tenemos para ofrecer. Cuando vivimos como luz, no solo estamos marcando una diferencia en las vidas de quienes nos rodean, sino que estamos glorificando a Dios y proclamando su reino en la tierra. En conclusión, ser luz en el mundo es una sabiduría profunda que va más allá de las buenas acciones superficiales. Es un llamado a vivir con un propósito eterno, a ser ejemplos de los valores del reino de Dios en un mundo que necesita desesperadamente esa luz. No podemos generar luz por nosotros mismos, pero podemos ser canales de la luz de Cristo, dejando que Él ilumine nuestro caminar y nos capacite para llevar esa luz a donde más se necesita. Ser luz significa vivir de manera diferente, vivir con amor, justicia y verdad, marcando una diferencia en un mundo que se encuentra sumido en las tinieblas. En nuestra obediencia a seguir a Jesús, en nuestra disposición a vivir como Él vivió, podemos ser un faro de esperanza y transformación para todos aquellos que aún caminan en la oscuridad. La sabiduría de perseverar en la oración. La oración es una de las prácticas espirituales más fundamentales en la vida cristiana, y la perseverancia en ella es una de las mayores enseñanzas que Jesús nos dejó. En Lucas 18, 1-8, Jesús nos cuenta la parábola de la viuda persistente, quien, a pesar de las dificultades y la aparente indiferencia de un juez injusto, no dejó de clamar por justicia. Su constancia y persistencia, a pesar de la negativa inicial, finalmente trajeron una respuesta favorable. Jesús, al concluir la parábola, nos dice, «¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman al día y noche, aunque los haga esperar?» Estas palabras son un recordatorio claro de que la perseverancia en la oración no solo es una prueba de nuestra fe, sino una expresión de nuestra confianza en la fidelidad de Dios. La sabiduría que hay en perseverar en la oración radica en entender que, aunque no siempre obtengamos respuestas inmediatas, Dios escucha cada palabra, cada suspiro de nuestro corazón. A veces, la demora en la respuesta no es un signo de olvido por parte de Dios, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe, para aprender a esperar en Él y para ser transformados a través del proceso mismo de orar. Jesús nos enseña que, incluso cuando la respuesta tarda en llegar, debemos persistir, continuar orando con confianza, sabiendo que Dios no solo escucha, sino que responde de acuerdo a su perfecta voluntad. La perseverancia en la oración, entonces, se convierte en una disciplina espiritual que nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, a no rendirnos ante las dificultades, y a reconocer que el tiempo de Dios es perfecto, aunque no siempre coincida con nuestros propios tiempos. Esta sabiduría nos recuerda que la oración no es solo un acto de pedir, sino también una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios. Al persistir en la oración, desarrollamos una dependencia de su poder y una comprensión más profunda de su voluntad, lo que nos fortalece tanto en momentos de quietud como en tiempos de prueba. La perseverancia en la oración no es solo una cuestión de resistencia o de insistencia. Es, más bien, una demostración de fe genuina. Cuando oramos con perseverancia, estamos afirmando nuestra creencia en la soberanía de Dios, en su capacidad para responder a nuestras peticiones, y en su amor incondicional. Es una forma de entregar nuestras cargas a Él, confiando en que Él conoce lo que necesitamos antes de que lo pidamos, pero que nuestra persistencia demuestra nuestro deseo de ser moldeados por su mano y de mantenernos en comunión continua con Él. En momentos de duda,
la oración persistente nos da la seguridad de que no estamos solos, de que el Señor está cerca de aquellos que claman a Él con corazón sincero, y que Él siempre responde a su tiempo y manera, aunque eso signifique esperar. Además, la oración perseverante nos ayuda a discernir mejor la voluntad de Dios. En un mundo lleno de ruidos y distracciones, la constancia en la oración nos permite escuchar más claramente la voz de Dios. Cuando oramos de manera constante, nos volvemos más sensibles a su dirección y a su presencia. Jesús mismo nos dejó el ejemplo perfecto de esta disciplina. En Marcos 1:35, leemos que muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar desierto, donde oraba. A pesar de la multitud que buscaba su atención, a pesar de las responsabilidades y la urgencia de su misión, Jesús encontró tiempo cada día para apartarse en oración. Este ejemplo subraya la importancia de la constancia en la oración, especialmente cuando enfrentamos las dificultades y las presiones de la vida. Jesús nos muestra que, incluso en medio de un ministerio lleno de demandas, la oración constante era fundamental para su fortaleza y claridad. Él no solo oraba para pedir al Padre por los demás, sino también para recibir sabiduría, dirección y fortaleza para su propia vida y misión. La perseverancia en la oración, por lo tanto, es esencial para nuestro propio crecimiento espiritual. Nos prepara para enfrentar las pruebas y las tentaciones de la vida con una fe más firme. La sabiduría de perseverar en la oración también nos da la capacidad de discernir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Cuando oramos con persistencia, desarrollamos una mayor capacidad para escuchar la dirección divina, para distinguir entre las voces que nos llaman y las que vienen de Dios. En los momentos de incertidumbre, la oración continua nos da la luz para ver el camino a seguir, nos da fuerza para resistir las tentaciones que nos desvían, y nos mantiene firmes en la comunión con el Padre. Cada vez que oramos, no solo nos acercamos a Dios, sino que nos volvemos más conformados a su voluntad, más sabios en nuestras decisiones, y más humildes en nuestro andar. La perseverancia en la oración también nos enseña la paciencia, la cual es clave en nuestra madurez espiritual. Aprendemos a esperar en Dios, confiando en que Él tiene el control de todas las cosas, y que, aunque no siempre comprendemos sus tiempos, Él tiene propósitos más grandes que nuestros propios deseos inmediatos. De este modo, la sabiduría de perseverar en la oración nos prepara para enfrentar la vida con una perspectiva más elevada, nos ayuda a mantenernos firmes ante las adversidades y nos mantiene siempre enfocados en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. La oración constante no solo nos acerca a Él, sino que también nos transforma en sus instrumentos en el mundo, llenos de su paz, su sabiduría y su dirección. La perseverancia en la oración nos fortalece en lo espiritual, nos limpia de lo mundano y nos prepara para ser más efectivos en el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas y en el mundo. Por todo esto, la perseverancia en la oración es una de las más grandes expresiones de sabiduría que podemos practicar como seguidores de Cristo. La sabiduría de tener fe como un niño. Jesús nos enseñó que debemos acercarnos a Dios con una fe pura, simple y confiada, tal como la fe de un niño. En Marcos 10:14, Él dijo: «Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios». Esta poderosa enseñanza nos invita a comprender que la fe genuina no se trata de complejas doctrinas o filosofías, sino de una confianza sencilla y absoluta en nuestro Creador. Los niños tienen una fe que no está plagada de dudas, cuestionamientos o recelos. Su confianza es inquebrantable, ya que creen en la protección, el amor y la capacidad de sus padres para cuidarlos y proveerles todo lo que necesitan. Jesús nos llama a acercarnos a Él con esa misma pureza de corazón, sin reservas ni temores. La sabiduría detrás de esta enseñanza está en la capacidad de un niño para confiar plenamente, sin tener que preocuparse por los detalles o por el futuro. Un niño no teme al día de mañana porque confía en que sus padres se encargarán de todo, de que serán protegidos, alimentados y amados sin falta. De la misma manera, Jesús nos invita a confiar en nuestro Padre Celestial con esa misma inocencia, sabiendo que Él proveerá por nosotros en todo momento. En Mateo 18:3, Jesús enfatiza: «Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Esta afirmación nos desafía a abandonar nuestras preocupaciones y temores,
a dejar atrás la duda y la ansiedad que muchas veces nos alejan de la verdadera confianza en Dios. La sabiduría está en comprender que, al igual que los niños dependen por completo de sus padres terrenales, nosotros debemos depender completamente de Dios, reconociendo que Él es nuestra fuente de todo lo que necesitamos, ya sea física, emocional o espiritualmente. La fe de un niño también es una fe dependiente. Los niños, en su inocencia, no se cuestionan si tendrán comida, ropa o cuidado, ellos confían plenamente en que sus padres les darán todo lo que necesiten. Esta dependencia total de los niños es un reflejo de la relación que Jesús nos invita a tener con Dios. En Juan 15:5, Jesús nos dice claramente, «Separados de mí, nada podéis hacer». Esta enseñanza nos recuerda que nuestra vida y nuestra fe deben estar profundamente conectadas con Él. Así como un niño no puede sobrevivir sin la atención y el cuidado de sus padres, nosotros no podemos vivir una vida plena y fructífera sin la guía, la provisión y el amor constante de Dios. La sabiduría de esta fe dependiente radica en reconocer que no somos autosuficientes, que necesitamos de Dios en cada área de nuestra vida. Dependemos de Él para nuestra salvación, para nuestra paz, para nuestras decisiones y para nuestras fuerzas. Al abrazar esta dependencia, somos liberados del peso de la autosuficiencia y de la necesidad de controlar cada aspecto de nuestra vida, y aprendemos a descansar en la seguridad de que Dios siempre proveerá lo que necesitamos en el tiempo y la manera perfecta. Además, la fe de un niño es una fe llena de gozo, esperanza y expectativas. Los niños, con su mirada inocente, son capaces de creer que lo imposible es posible. Para ellos, el mundo está lleno de posibilidades, y viven con una expectación constante de que sucederán cosas buenas. No se limitan por lo que ven con sus ojos, sino que imaginan, sueñan y esperan lo mejor de la vida. Jesús nos llama a vivir con esa misma esperanza, esa misma expectativa. En Mateo 5:20, Él nos dice, «Si tuviereis fe como un grano de mostaza, nada os será imposible». Esta afirmación nos invita a entender que, aunque nuestra fe parezca pequeña, cuando la depositamos en el poder de Dios, las posibilidades son infinitas. El gozo de un niño radica en la simple creencia de que todo es posible, y esa es la actitud que Jesús quiere que tengamos al acercarnos a Dios. La sabiduría de vivir con una fe llena de gozo y expectativas radica en aprender a ver más allá de las dificultades y limitaciones del presente, y a confiar en que Dios es capaz de hacer lo que parece imposible. La fe de un niño también es una fe inquebrantable frente a las adversidades. Los niños, a pesar de las dificultades o los temores que puedan tener, siguen creyendo en la capacidad de sus padres para ayudarlos y protegerlos. Jesús nos invita a ser como ellos, a mantener una fe firme y constante, incluso en los momentos de prueba. La sabiduría está en no dejar que los problemas de la vida nos hagan dudar del amor, el poder y la provisión de Dios. Así como un niño no se preocupa por los detalles complicados de la vida porque confía en que sus padres se encargarán de todo, nosotros debemos aprender a descansar en las promesas de Dios, confiando en su plan perfecto para nuestra vida. Cuando confiamos en Dios con la pureza y simplicidad de un niño, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que Él tiene el control absoluto de nuestras circunstancias. La fe de un niño también está marcada por una capacidad asombrosa de perdonar y de no guardar rencor. Los niños, a pesar de sus conflictos o disputas, no guardan rencor por mucho tiempo. Después de una pelea, pronto están jugando juntos nuevamente, sin recordar las ofensas. De manera similar, Jesús nos llama a tener un corazón dispuesto al perdón, a soltar el resentimiento y a vivir en paz con los demás. Esta es una faceta de la fe que nos ayuda a mantener relaciones saludables y a vivir en armonía con las personas que nos rodean. La sabiduría de esta fe es que el perdón no solo libera a los demás, sino que también nos libera a nosotros, permitiéndonos vivir en la libertad y la paz que Dios desea para nosotros. En resumen, la fe de un niño es un modelo profundo de cómo debemos acercarnos a Dios. Es una fe pura, sin reservas, confiada, dependiente, llena de gozo, esperanza y expectativas. Jesús nos invita a despojarnos de la duda, la ansiedad y la autosuficiencia, y a confiar plenamente en Él como un niño confía en sus padres.
Esta fe nos lleva a reconocer nuestra total dependencia de Dios, a esperar lo imposible con gozo, a vivir con un corazón perdonador y a experimentar la paz y la seguridad que vienen de saber que, en todo momento, estamos bajo el cuidado y la protección de nuestro Padre Celestial. La sabiduría de tener fe como un niño nos permite vivir una vida de confianza, esperanza y paz, y nos acerca cada vez más al reino de Dios, un reino donde todo es posible para aquellos que creen. Nos gustaría saber tu opinión. Déjanos tu comentario abajo y comparte este mensaje con tus amigos y familiares para que más personas puedan ser alcanzadas por esta sabiduría. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna reflexión inspiradora. Jesús tiene muchas más enseñanzas que pueden transformar tu vida. Nos vemos en el siguiente vídeo.